Bueno, el accidente de tránsito, como bien lo saben y lo hemos estudiado, la primera clase vimos las perspectivas desde el operador judicial. eh, la clase siguiente trabajé un poco el tema de conceptos y hoy en la mañana nuestro juez catedrático invitado nos enseñó algo extremadamente interesante que todos necesitamos manejar y es evidentemente la teoría de la responsabilidad civil y la contraparte de esa teoría. Cuando yo hablo contraparte de la responsabilidad civil, es que si bien es cierto, la teoría del daño desde la perspectiva civil me dice que todo quien causa un daño debe responder por él. La contraparte de esa teoría me dice, ojo, que esa visión no es absoluta. No solo quien causa un daño debe responder por él, quien causa un daño también se encuentra en la posibilidad de no responder por él. Y esto nos dice la teoría, la contraparte de la teoría de la responsabilidad civil, que la responsabilidad civil per se no es absoluta. Un carro causa daños a un peatón. Este carro causa daños al peatón. Causa daños. Bien material, bien mueble, causa daños al peatón. Le fractura la pierna o le causa una lesión de tal magnitud que le amputan la pierna al sujeto. Ojo, muchachos. En teoría del daño, como nos explicó nuestro docente, colega y socio, el doctor Oscar, bajo la tesis de la responsabilidad civil, el que causa el daño debe responder y no hay discusión. Sin embargo, en accidentes de tránsito y en todo el desarrollo litigioso en nuestro país, no es absoluta la responsabilidad cuando causa un daño. No es absoluta, porque existen otros conceptos jurídicos, otras instituciones jurídicas que hacen referencia a los eximentes de responsabilidad. Entonces, si mal no estoy, cuando estuve con Oscar esta mañana escuchándolo, hablaba de el hecho de un tercero, culpa exclusiva de la víctima o autopuesta en peligro, caso fortuito, fuerza mayor, son los tres clásicos. Entonces, aunque este carro, este vehículo, le haya fracturado la pierna al individuo, él causó el daño bajo la teoría de la responsabilidad civil, él debe responder por él. Pero aún él, habiendo causado el daño, ¿sí? Él puede encontrarse en una situación de eximente de responsabilidad. Bajo esta óptica, entonces, le corresponde al profesional del derecho invocar o encuadrar esos tres eximentes clásicos. Dentro de estos tenemos culpa exclusiva de la víctima, ¿sí? O autopuesta en peligro, el hecho de un tercero o caso fortuito o fuerza mayor. Entonces, este carro le fracturó la pierna a esta persona, pero el hecho de un tercero, ejemplo, es que la persona estaba aquí y viene otro amigo por detrás y lo empuja. Te asusté en un juego, te asusté y lo empuja y este sale brincando de la inercia y un carro lo arrolla. Este carro le fractura la pierna o le amputa la pierna en el choque, en el atropello. Sin embargo, la causa eficiente del accidente fue producida por un tercero que no participó directamente en el evento dañoso, sino que anteriormente lo había empujado. Él es el responsable y este queda eximido de responsabilidad. Caso fortuito, fuerza mayor. El mismo peatón va cruzando, llueve, una lluvia torrencial, él va a la velocidad permitida, pisa un charquito, por culpa de la lluvia, se cae y ¡puf! Lo golpea, le fractura o le amputa la pierna. No puede pagar.
aunque él fue quien propició el daño, no está llamado a pagar porque existe una institución jurídica, una figura jurídica que lo ampara, que muy a pesar de que con el instrumento que iba el vehículo automotor causa el daño, lo exime de responsabilidad. En este caso puede ser caso fortuito, fuerza mayor. Nadie puede resistir o impedir la lluvia, entre comillas, y por ende esta lluvia fue la que propició el evento dañoso y por ello él es descartable. El hecho de un tercero, el hecho de un tercero, ya lo vimos, caso fortuito, fuerza mayor. Tercer punto, culpa exclusiva de la víctima. Este señor va peleando por WhatsApp, teniendo una fuerte discusión, va distraído, va a cruzar la calle y este señor va a la velocidad permitida, en este caso 60 kilómetros por hora, no ve a nadie y él va distraído por WhatsApp cuando en el WhatsApp le escribe la querida novia, vente que tengo la casa sola. Entonces este hombre preso de la lujuria, ¿sí? Sonríe y sale corriendo para ver qué hay en la casa sola, sin percatarse que en el momento en que él cruza la calle venía un vehículo a 60 kilómetros por hora cumpliendo todas las normas de tránsito. Culpa exclusiva de la víctima, autopuesta en peligro. Él mismo se expuso de manera innecesaria y violó las normas de tránsito. En esos tres eventos, jocosos para algunos, trágicos para otros, el que le fracturó la pierna, el que le amputó la pierna, no debe pagar. Y punto final. Ahora bien, ojo muchachos, porque a partir de aquí voy a construir la clase y ya lo llevo a las diapositivas. Entonces, la lección que quiero que aprendan hoy es, en los accidentes de tránsito, quien causa el daño per se es señalado como responsable bajo el principio de ejercer la actividad peligrosa que trae una presunción intrínseca de responsabilidad. Dicen las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, quien comete la conducta, el hecho dañoso en el ejercicio de la actividad de conducir, se presumirá como responsable, porque conducir es catalogado como una actividad riesgosa o peligrosa. Esa apreciación per se de responsabilidad es la que nos contamina al momento de tomar un caso, ya sea como víctimas o como victimarios. Entonces, lo primero que tenemos que tener en el radar es que la responsabilidad del sujeto, si bien es cierta, se encuentra encausada en un ejercicio de actividad riesgosa o peligrosa que presume responsabilidad inicial. Lo cierto es que la responsabilidad civil no es absoluta porque existen instituciones jurídicas como los eximentes de responsabilidad que pueden desvirtuar la teoría del caso planteada por la contraparte o planteada incluso por nosotros mismos. Pero ya teniendo claro esto, hay una situación interesante. Y es que la situación es, doctores, que muchas veces converge culpa exclusiva de la víctima o autopuesta en peligro con responsabilidad civil de quien causó el daño. Culpa del peatón y culpa del conductor. Y eso se encuentra en un solo punto. Esto en la jurisprudencia, en la doctrina y lo que vulgarmente llamamos en la calle culpa compartida es y recibe el nombre de concurrencia de culpas. Concurrencia de culpas. Y la concurrencia de culpas es una situación, es un estado donde
convergen responsabilidades y por ende, así como convergen responsabilidades, se disminuyen obligaciones indemnizatorias o se disminuyen incluso señalamientos penales privativos de la libertad y de multa. No puedo colocarle la máxima a una persona que, si bien es cierto, fue irresponsable al conducir, también fue sujeto a la imprudencia de quien sufrió el daño. Entonces, otro punto importante antes de empezar ya de todo de cabeza en nuestro material de trabajo es que los accidentes de tránsito son relativos. En todos estos años que he estudiado esta materia, que he dado clase, que he estudiado reconstrucción de accidentes, técnico en tránsito y transporte, y he escrito algunos artículos para editoriales y revistas, siempre llego a la conclusión de que en accidentes de tránsito la responsabilidad es muy relativa y depende del conocimiento de cada uno de ustedes de cómo van enmarcando el tema. ¿Sí? ¿Qué vamos a ver, doctores? Vamos a ver durante nuestro diplomado cómo se gerencia un accidente de tránsito. Ojo, muchachos, insisto, sigan estudiando, sigan trabajando, sigan aprendiendo doctrina y conceptos. Pero una cosa son los libros, una cosa son las tesis y otra cosa es coger un caso de cero y volverlo 24 millones de pesos de honorario en 2 meses. Hay que también saber aprender el arte de entrevistar al cliente. El entrevistar al cliente es un arte y a través de la entrevista al cliente yo puedo descartar un proceso que se me va a convertir en un dolor de cabeza, ¿sí? O de amarrar un proceso de manera inmediata porque seguramente se me puede salir de las manos. El abogado, así como la policía judicial, tiene unos actos urgentes, esto lo enseño bastante en mis cátedras. El abogado tiene que hacer unos actos urgentes desde la perspectiva como profesional del derecho, así como policía judicial tiene unos actos urgentes cuando ocurre un delito. Vamos a también a buscar y a aprender cuáles son las pruebas que debemos de elegir. No toda prueba que tenga opera a mi favor. Muchas pruebas operan en contra. Muchas pruebas las tenemos nosotros. El juez no sabe que existe, la contraparte no sabe que existe y la aseguradora no sabe que existe. ¿Por qué yo la tengo que presentar? Sí, evidentemente hay una percepción de ética profesional, pero yo no hablaría de esconder pruebas ni de hacer fraudes procesales. Yo simplemente hablaría de estrategia y del principio de la presunción de inocencia y el derecho a guardar silencio. Hay pruebas que están en nuestro haber que nos perjudican y que tranquilamente le sirven a la contraparte. A veces las ponemos de presentes y esas pruebas puestas de presentes evidentemente, doctores, nos perjudican. Un ejemplo clásico, medicina legal, cuando da el dictamen, ejemplo, de el dictamen del estado de la persona, si nos dice si tiene pérdidas de carácter permanente, si tiene algunas novedades en su cuerpo, etcétera, etcétera. La Junta de Calificación nos dice también, ejemplo, la Junta de Calificación nos dice en porcentaje el índice de disminución de capacidad laboral, ¿sí? Nos dice un porcentaje de la disminución de capacidad laboral de nuestro cliente, la Junta de Calificación. Pero a veces tenemos historias clínicas que nos muestran la trazabilidad de cómo entró el personaje a urgencias y observaciones del personal médico. Y entonces imagínense que yo estoy defendiendo a una persona que fue arrollada por una motocicleta. Tengo la calificación de la Junta, tengo el dictamen médico de medicina legal
y se me da, porque también tengo la historia clínica, de incluir como prueba en la reclamación la historia clínica. Y resulta que la historia clínica, lo primero que hace cuando lo reciben es paciente que ingresa con fuerte olor a licor, aliento alcohólico. Y resulta que cuando se le hacen los exámenes médicos de laboratorio, aparece con alcohol en la sangre. Eso no sale en la calificación de la Junta. Eso tampoco sale en el dictamen de medicina legal. ¿Sí? Pregunto yo, pregunto yo, muchachos, ¿será razonable entonces incluir todas las pruebas que se me ocurran? Abro micrófonos. No, doctor. Buenas tardes. No, doctor. Las que sean necesarias, conducentes y pertinentes para la labor que estoy cumpliendo con mi cliente. Entonces, ¿qué es lo que pasa, muchachos? Tenemos la percepción que entre más pruebas presentemos, más rápido vamos a ganar el caso. Eso es mentira. En accidentes de tránsito estamos haciendo una labor quirúrgica, contar nuestra historia a nuestro acomodo con las pruebas que la soportan, ni una más ni una menos. Y ese ejemplo que les acabo de dar de la historia clínica, hay decenas de ejemplos con otras situaciones y muchos están cometiendo ese error. Por eso hay que tener una premisa en la dinámica del manejo y construcción de accidentes de tránsito desde la perspectiva litigiosa. ¿Qué historia voy a contar? ¿Qué me conviene y qué no me conviene? Porque el diablo está en los detalles. Héctor. Doctor, buenas tardes. Doctor, en ese caso que usted comenta, sí, no es pertinente analizar esa prueba, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en la reclamación a las aseguradoras, que algunas tienen su propio esquema y como sus requisitos, y entre ellos está anexar epicrisis o historia clínica? ¿Cómo debatir eso y solamente reemplazarlo con el dictamen de medicina legal o con lo de la Junta Regional, que es la PCL? Muchas gracias. Doctor, esta es una discusión. Voy a suspender un poquito de grabación. Voy a pausar grabación. Si me están escuchando, están viendo pantalla, muchachos. Señor, Sí, Muchachos, sí, esta profe. última opción, doctores, esto no está en el diplomado, pero yo se los oferto. ¿En qué sentido? Yo capacito firmas de abogados y abogados particulares. Si alguno quiere profundizar muchísimo más, tener un uno a uno conmigo, con lo poquito que manejo y con todo lo que le voy a enseñar y profundizar más, damos en la empresa, yo doy esas mentorías uno a uno que son clases personalizadas. ¿Oyeron? Y esas clases personalizadas pues las arreglan como lindas. Simplemente era para ofrecerles que existía ese producto. Regáleme un segundo, muchachos, que llegó una de las colaboradoras. Voy a abrirle la puerta. Regálame un segundito. No. Listo. Entonces, los que estén interesados, pues le pueden escribir a nuestra... Diego dice precio de la mentoría. Mm, yo la otra vez le cobré una firma 1 millón por 2 sábados. Pero si quieren se los puedo dejar un sábado en 500, una mentoría uno a uno. Me traen el caso, lo revisamos con todo y lo que necesiten, claro que sí, de una. Es como si fuera una asesoría fuerte, pero con ustedes demora más tiempo. Bueno, voy a seguir grabando. Maestro, Voy, Sailor. Lección número 1.
¿Cómo gerenciamos un accidente de tránsito? Los accidentes de tránsito tienen que ser gerenciados. No es que llegó alguien, llegó un cliente con una queja, llegó con un problema y yo saco inmediatamente poder y contrato y nos vamos a trabajar. El accidente de tránsito es un proceso en mi oficina, es un asunto, es un negocio jurídico que implica que yo tome decisiones previas, no apresuradas. Y estas decisiones me permitan a mí obtener los mejores resultados. Y esta lección a mí me costó mucho dinero aprenderla y se la voy a enseñar hoy. No todo muerto es un buen caso de accidente de tránsito. Cuando a usted le llega una persona fallecida, ustedes creen que se ganaron el cielo porque supuestamente los muertos valen más que una fractura, pero en la vida real, a veces los fallecidos estaban en cursos de eximentes de responsabilidad. A veces quien causó el daño no tiene donde caerse muerto. O muchas veces el muerto tiene tantos líos que es imposible cobrarlo. Entonces yo tengo, cuando me llega un caso de accidente de tránsito, de descartar todo este tipo de situaciones. Profe, pero de un ejemplo, porque no me está dando ejemplo y no entiendo. Ok, persona falleció. ¿Quién causó el daño? El daño lo causó el señor Miguelito. Ok, el señor Miguelito tiene SOAT. No, no tenía SOAT. ¿Trabaja en alguna empresa? No, no trabaja en alguna empresa. ¿Tiene técnico-mecánica? No tiene técnico-mecánica. ¿Tiene bienes? No tiene bienes. ¿Tiene negocio? No tiene negocio. El señor Miguelito es quien va a responder por esa persona. Doctores, yo no sé ustedes y no quiero irrespetar a ninguno, pero a mí me pagan con plata y me la consignan en Bancolombia. Yo no sé cómo les pagan a ustedes. Entonces, a mí no me interesa si a Miguelito lo meten preso. A mí no me pagan por meses de cárcel, a mí me pagan con indemnización. Ese caso de Miguelito, ¿sí? Es un caso que a mí no me interesa, aunque la persona haya muerto, aunque la hayan partido en dos, porque el sujeto que está para responder no tiene dónde caerse muerto. Y si no tiene dónde caerse muerto, no tiene dinero ni quien lo cubra para pagar mi pretensión indemnizatoria. Y como yo trabajo por cuota litis, es decir, me gano un porcentaje de lo que cobre y no hay plata para cobrar, no hay dinero para el profe. Y si no hay dinero para el profe se larga aunque hayan 200 muertos. Dios guarde una tragedia de ese tamaño. Lo primero que tenemos que revisar en un accidente de tránsito es la capacidad de responder del presunto victimario. Antes de mirar un IPAD, si el IPAD está en contra, yo contrato un investigador y pongo un reconstructor y lo volteo. Cito al policía en audiencia pública y lo hago tartamudear y se retracta de lo que hizo. No se preocupen tanto per se por la responsabilidad sin antes mirar que quien cause el daño tenga con qué responder. Esta es una lección muy, pero muy grotesca, muy grosera y sobre todo impopular. Impopular, porque se escucha feo, horrible. El profe que tanto sabe, que escribe libros, que tiene técnicos, que tiene otros técnicos, que tiene un montón de cartones de especializaciones, me está diciendo que si no hay plata, él se larga. Y lo digo en grabación, me largo, porque yo trabajo con dinero, no sin plata. La primera cosa que tenemos que evacuar es si el que causa el daño tiene con qué responder. ¿Qué es gerenciar? Llevar una jefatura, un gobierno, una gestión, una administración, una dirección u organización de ese negocio jurídico que me llevó a la oficina. Ya nosotros habíamos estudiado el concepto de accidente de tránsito que está en la ley 769 del 2002 como un evento generalmente involuntario
donde un vehículo en movimiento causó daños a animales, personas o cosas. Pero la ley 2251 nos crea una nueva división de accidentes de tránsito y es accidente de tránsito solo daños materiales y es donde no hay afectaciones a personas. No hay una connotación penal, no hay lesiones personales culposas, no hay homicidio culposo, solamente hay afectaciones dañosas sobre el automotor, es decir, solo choque de latas. La ley 2251 del 2022 nos dice que en los accidentes de tránsito, solo latas o materiales estrictamente, no hay posibilidad de que intervenga el policía de tránsito porque no es necesario. Y obliga de manera casi que absurda y ridícula a las personas a conciliar en el sitio. Es difícil conciliar en el sitio porque no tenemos la claridad de la magnitud de los daños sufridos. También es difícil negociar en el sitio porque no tenemos las facturas por las cuales pueden estar generándose para resarcir el daño. Todo esto en la práctica no es Europa. En la práctica aquí uno saca un machete y el otro coge dos peñones o dos piedras y resuelven de manera cavernícola la responsabilidad. Doctor Iván Alexis y muchachos, con todo respeto, última vez que dejo intervenir. Ahí lo que veo es lo siguiente, por ejemplo, con los vehículos que tienen seguro, cuando no hay un IPAD, los daños materiales no los van a reconocer, o ponen mucho problema pues para el reconocimiento, tienen uno que apoyarse en videos, no siempre los hay, etcétera, etcétera. ¿Cómo maneja usted esos casos ante la ausencia de IPAD, los de solo latas? Entonces, en los accidentes de tránsito, muchachos, hay unas situaciones muy sui generis. Hay unos accidentes de tránsito donde evidentemente, por mucho que yo quiera saber de la temática, si no tengo quien responda por el daño, no voy a hacer nada. Si me dan el poder, si me dan el contrato, si la familia me acompaña, si me ponen el perito, si me ponen el reconstructor. Si no hay quien pague, el caso igual no sirve. Ahora bien, sabemos que hay entonces accidentes de tránsito simples y complejos. Los simples son los que solo tienen vinculación de daños materiales o latas. Los complejos son los que tienen personas implicadas con su bien jurídico tutelado, que es la integridad física afectado, ya sea que falleció o ya sea que sufrió daños corporales. Ahora bien, Sangre. sangre. Los accidentes de tránsito tienen unas perspectivas genéricas. La primera, una parte penal, por regla general, cuando hay lesionados o muertos. La segunda, la parte civil. La tercera, la parte aseguraticia. No incluyo la parte de derecho administrativo porque dentro del desarrollo de la responsabilidad del Estado, esto se va a asemejar mucho a la parte civil. Sin embargo, voy a hacer algunas aclaraciones al respecto. ¿Sí? Ahora bien, lección número 2 de accidente de tránsito. Tengo que entrevistar al cliente. Tengo que saber entrevistar al cliente. No toda persona que toca la puerta de mi oficina merece ser llamado cliente. Y esto es un tema que no van a encontrar, insisto, en ningún libro de Colombia. Esto es vida real, esto es práctica. El cliente normalmente siempre trae la historia acomodada a su favor. Por eso, digamos que con tanto tiempo en esto, he dejado de ser tan madre con los clientes y me he puesto un poco antipático. Lo primero que hay que darle claro al cliente es que el que sabe es uno y uno es el que dirige el proceso, el que manda qué se hace y qué no se hace. Y dejarle claro al cliente que el cliente no es el patrón de uno. El cliente es quien me trae un caso para que yo le resuelva en mi total independencia y autonomía como profesional del derecho. Yo he tenido clientes doctores
lamentablemente, que quieren mandar sobre mí, sobre 11 abogados de mi oficina, quieren darme instrucciones, quieren obligarme a hacer cosas y lo peor es que el contrato que tienen es a cuota litis. No me han dado un peso, no me pagan la gasolina de mi camioneta que hace gárgaras con gasolina y quieren que haga mandados para ellos. Lo primero que tengo que hacer en la entrevista al cliente es mostrarle con carácter, no con grosería, que el caso se va a dirigir por mí y que le voy informando lo que voy haciendo, no porque él sea mi patrón, sino porque quiero que sepa cómo va el caso y porque me da la gana de notificarle. ¿Sí? En la entrevista al cliente yo descarto también la gente problema. ¿Cuál es la gente problema? A la cual yo le invierto energía, plata, dinero, trabajo intelectual y al final vamos a tener problemas. No sé por qué la vida es así y me han tocado clientes pesadísimos, pero también me ha tocado la forma y he aprendido a aterrizarlos. Eh, Hace poquito me dieron un caso en Medellín, una persona pensionada de la policía de un buen cargo y habló con uno de mis clientes, con el doctor Vladimir, y lo tenía amedrentado, que cómo así, que ese contrato, que ese poder, que él va a hacer unas modificaciones y cogió el contrato de nosotros y lo metió en ChatGPT y en ChatGPT lo modificó y nos hizo unas correcciones. Y en las correcciones me mandó para que yo las ajustara a como él le parecía. ¿Saben qué dice Vladimir? Que es muy querido, muy prudente, un tipo que admiro mucho por su paciencia también y su conocimiento. Me dijo, Frank, doctor, ciérralo tú, yo me hago un lado porque necesito que me soluciones esta situación. Hablé con el cliente y lo primero que le dije es, sin firmar poder ni contrato, vamos a hacer una cosa. Creo que tenemos inconvenientes en el tema del contrato. No, ¿cómo así? Hice unas observaciones para acá. Sí, sí, no se preocupe, calme. Primero que todo, dígame qué le pasó. No, tuvo una fisura en el dedo, tuvo una fractura en la falange. Ok, listo. Segundo, ¿cuánto es su aspiración económica? ¿Cuántos millones? Tomen nota porque ahorita vamos a hacer ejercicios de entrevista al cliente. ¿Cuál es su aspiración económica? ¿Cuánta plata quiere? Obviamente en otro tono, ¿no? Porque ya sí, se lo digo grosero es para pelea. No, o sea, yo me he ganado un poco de millones porque yo soy pensionado de la policía, pero yo tengo negocios y, ok, ¿qué negocios tiene? No, yo presto plata, tengo esto. ¿Usted declara? Sí, yo declaro. Mi contador me ayuda, declaro son 100.000 pesos, termino pagando, pero yo facturo un poco de millones. Ok, bueno, entonces usted no tiene pruebas para demostrar sus ingresos. ¿Usted cotiza por el mínimo o cotiza por cuánto? No, que... Bueno, usted no tiene prueba para cobrar ese poco de millones que me está diciendo. Segundo, ¿a usted le amputaron el dedo? No, tengo una fisura, tengo una pequeña férula. ¿Usted es pianista? ¿Usted vive de ese dedito tocando piano? No, no, no. No, ¿usted por qué me pregunta eso? Porque estoy evaluando la situación. No, no, ya le dije, yo soy pensionado, yo puedo... Ok, entonces su dedo no es su medio de trabajo principal ni le genera unos ingresos principales. Entonces, lo que tenemos es un dedito con una fracturita y yo no sé qué tenía usted en mente, pero eso para mí no vale más de 20 a 30 millones de pesos. ¿Cómo va a ser? No me está probando los ingresos y el daño que tiene no va para tanto. Para que yo pueda cobrar más de 30 millones por una falange, se la han tenido que amputar y usted no está amputado. Entonces, tiene una muy buena firma de abogados a nivel nacional. Estamos colocando el perito, estamos colocando el 30%. No le estoy cobrando un peso y usted me está exigiendo que modifique temas contractuales y está ya causándoles algunas incomodidades a mi abogado. Se lo digo con mucho respeto. Tengo mucho negocio. Si no le sirve esta modalidad de trabajo, señor X, no ha pasado nada. Oye, no pasa nada. Yo estoy dispuesto a defender su caso. Soy catedrático, escribo libros, doy clases, tengo más de 200 casos ganados en el correo, muchos más, muchas conciliaciones. Aquí está con personas que manejan el tema, pero así no le puedo tomar el caso. No, doctor, ustedes son los que saben, lleve el negocio. Entonces, en la entrevista al cliente, yo aterrizo al cliente.
Usted no es nadie, el que manda soy yo, el que sabe soy yo soy el que va a resolver el proceso, se me queda quieto. ¿Ya? Cuando he dejado pasar por temor a que me quiten este caso, muchachos, ¿qué pasa con el cliente? El cliente me mete en un problema. Y aquí tengo documentado en mi WhatsApp un montón de situaciones con clientes que los dejé pasar. ¿Sí? Ejemplo, clientes pretenciosos. Entonces, todo mi equipo trabaja, le meto perito, le meto reconstructor, voy a conciliaciones con la aseguradora, voy a fiscalía, y cuando ofrecen 30 millones, ¿qué dice el cliente? No me sirve. Ok, ataco, presiono, voy a fiscalía otra vez, hacemos un acuerdo conciliatorio, otra vez ofrecieron 50 millones, el cliente no me sirve. Otra vez retomo el caso, presiono, sigo presionando, busco pruebas. Llegó al tope de 70 millones de pesos, agotó toda la póliza y el cliente dice, no me sirve, quiero 200 millones porque a Pepito le pagaron por lo mismo 200 millones de pesos. Entonces, doctores, trabajé un año y pico para que el cliente me dijera que quería una demanda y una pretensión por encima de 200 millones de pesos. Ese dolor de cabeza me lo pude ahorrar en la entrevista previa al cliente. Ojo, muchachos, entonces encuentro con el cliente, tomen nota, aunque si quieren yo les comparto estas diapositivas. Al cliente se le pregunta cuándo fue. Muchas veces nos traen un caso que ocurrió hace mucho tiempo. Ojo con los casos que ocurrieron hace mucho tiempo. Ya tienen abogado, ya tuvieron abogado, ya fueron manoseados por abogados. Y la regla general es que si un abogado manoseó el caso y no se quedó es porque no es la gran cosa. Algún problema tiene, alguna arista, o el mismo cliente es un problema. ¿Cómo fue? Al cliente se le pregunta siempre cómo fue el caso, porque de la versión de él yo voy a construir estrategias y también lo puedo ir corrigiendo sobre la marcha. Ejemplo, las aseguradoras hacen muchas entrevistas de campo, mandan investigadores a averiguar la dinámica del accidente y a entrevistar a las personas implicadas. Ellos están en su derecho, usted verá a ver si los atiende o no. Entonces, a veces yo le pregunto a mis clientes cómo fue y mi cliente me dice, es que yo iba hablando por celular cuando de repente se me atravesó un niñito. Y hombre, un niñito tiene que estar acompañado de sus papás y su... Alto. A partir de hoy, cada vez que usted narra el caso, usted no iba hablando por celular. El mismo cliente, cuando va el tema de la aseguradora, lo entrevistan, lo llaman o hablan con algunos testigos, él mismo está admitiendo que iba hablando por celular. Y eso tiene intrínseca la responsabilidad del sujeto. Luego, entonces, está prohibido que nuestro cliente haga afirmaciones que no le convienen, aunque sean reales, porque allí cuando nosotros estamos defendiendo el caso, esto nos juega en contra. ¿Cómo va a saber la aseguradora, muchachos, que él iba hablando por celular? ¿Sí? ¿Cómo iba a saber la aseguradora que iba hablando por WhatsApp? Estas son unas órdenes que se dan en temas penales con juez de control de garantías. Son unas órdenes muy delicadas y eso no se hace así como así. Entonces, omita que iba hablando por celular y construya la versión de que iba conduciendo normal cuando el niño se le atravesó de manera introspectiva. ¿Cómo fue? Una pregunta obligatoria que va a desenmascarar si hay situaciones que no le convienen y mi recomendación automáticamente prohíbale al cliente mencionar eso, ¿vale? Hay muchas situaciones que nosotros tenemos que señalarles al cliente y que evidentemente le perjudican. Mi recomendación luego de la entrevista es decir, de ahora en adelante usted no iba hablando por celular. Ejemplo, de ahora en adelante usted no iba corriendo. De ahora en adelante usted no iba tomando. ¿Dónde fue? Hay casos que están con todo a favor. Hay casos hermosos en papel. Pero ¿dónde fue el accidente? Fue en una área, ¿sí? Alejada, con presencia de grupos armados, por ejemplo. Y ese debe ser un criterio de nosotros los abogados para ver si tomamos el caso o no. ¿Sí? Hay casos muy bonitos donde está todo a favor, pero fue en un lugar que no podemos generar investigaciones, no podemos hacer averiguaciones, nos podemos meter en un lío muy
delicado y hay que saber tener estos criterios cuando tomemos un caso. Voy a contarles una experiencia rápida. ¿Cuánto dinero? Al cliente siempre preguntarle cuáles son sus pretensiones indemnizatorias. ¿Cuánto quieres? Yo he entrevistado gente loca que aspira a 200 millones de pesos por una fractura del meñique. Yo he entrevistado gente con delirios de Shakira, con delirios de Cristiano Ronaldo, que creen que la fractura de su pierna vale 1.000 millones. ¿Sí? Nosotros, lamentablemente, doctores, tenemos un precio, ¿oyeron? Y hay que mirar, y esto es muy clasista, pero hay que mirar a nuestro cliente y la experiencia nos dice cuál es el precio de esa persona. Voy a hacer un comentario feo y lo voy a hacer con mi hijo. Doctores, ¿qué creen que vale más? ¿Fracturaron al hijo de Shakira la pierna o fracturaron a mi nene Sebastián, que Dios me lo guarde? ¿Quién cobra más por la pierna fracturada? ¿Cevita, mi hijo, o el hijo de Shakira? Son dos niños, son El dos de angelitos, Chucky, el de Chucky. son dos El hijo de angelitos, Shakira, que dos ojos, una nariz, una boquita, un pipilito, dos piernecitas, dos bracitos, son lo mismo. Depende Doctor, si el suyo ya tiene firmado un contrato con el Manchester United, por ejemplo. doctores, suena feo, pero a nivel de cuantificación, no todos valemos lo mismo. ¿Oyeron? A nivel en papel, no todos valemos lo mismo. Todos tenemos distintos precios encima, para que sepan. Eso es algo poético, algo filosófico. La vida no tiene precio. Mentira. No es lo mismo que fallezca en un accidente el gerente de gases del Caribe en un bus de Copetrán y que fallezca el señor que vende mangos en el bus de Copetrán. No valen lo mismo, muchachos. La proyección, el modo de vida, los daños morales, la expectativa, los ingresos, el mundo donde se desenvolvían era totalmente distinto. Entonces, quiero que tengan en cuenta eso. Al cliente hay que preguntar cuánto aspira, porque hay gente, y me perdonan que sea clasista, pero tengo que hacer el comentario, que vende mango y cree que es el gerente de Ecopetrol. A esa gente hay que aterrizarla inmediatamente. Por eso hay que preguntar cuánto dinero aspira de una manera elegante. ¿Y usted qué pretensión tiene? ¿Qué aspira? ¿Qué? ¿Sí? ¿Lo quiere preso? Miren esta pregunta, muchachos. Y ustedes están aquí sentados pagando una profundización, casi que un diplomado de accidente de tránsito, y el profe está hablando de entrevistar al cliente. Qué locura, ¿eh? Porque estoy seguro que muchos están ansiosos de que les enseñe cómo se revisa el IPAD, cómo se interroga tal cosa, cómo esto, cómo lo otro. Doctores, ¿a ustedes no les sirve de nada tener el técnico que tengo yo de tránsito y transporte, el técnico de reconstructor, que se sepan de memoria todas las normas? Si ustedes se traen un petardazo de cliente a firmar poder y contrato, ¿sí? De nada les sirve, de absolutamente nada. Por eso hay que también evacuar estas preguntas al cliente. ¿Lo quiere preso? En accidentes de tránsito hay mucha gente dolida, dolida. Quiere que la persona sea eh, privada de la libertad. Pero en realidad, por accidente de tránsito, la excepción es que la persona vaya presa. Es la excepción a la regla. Entonces yo lo primero que le voy a explicar a la persona es la realidad jurídica penal y luego decir que lo vamos a enfocar en el tema indemnizatorio, que al final de cuentas es lo que a todos les interesa. Por último, de las preguntas clásicas es quién cobra. A veces no investigamos quién cobra y tenemos problemas. ¿Quién va a cobrar? La novia. Y vamos a ver que el tipo es casado. ¿Quién va a cobrar? El hijo. Y vamos a ver que tiene 3 hijos por fuera que nos pueden tramar la reclamación. ¿Quién cobra?
el señor José, y resulta que el señor José debe 20 millones en fotomultas y tiene un embargo. Llega la plata, a mí me llegan los honorarios librecitos, eso me pasó en la vida real. Y nunca investigué si el señor José estaba bien o tenía órdenes de embargo. Y tremendo problema que se me montó a mí en la oficina y que no me da pena decirlo en grabación. El señor, a mí me tocaron 30 millones de honorarios. A ellos les tocaron 70 millones de indemnización. Nos ganamos 102 millones. A mí me llegaron mis 30 millones, me acuerdo yo fue en plenos carnavales y me largué de la ciudad y me fui para el eje cafetero a ripiarme como 15 millones de pesos en 5 días. Y cuando yo vengo después de carnavales encontré el infierno en la oficina. ¿Por qué? Porque mientras yo estaba paseando en los mejores hoteles en el eje cafetero, mis clientes habían recibido la indemnización y le habían automáticamente embargado las cuentas bancarias. Eso al final del día no es problema mío, ¿sí? Pero si yo hubiese sido más estratégico, me hubiese ahorrado una discusión fuertísima que tuve con esos clientes, donde incluso insinuaron que yo me había compinchado con la aseguradora y que les había hecho la maldad. Yo no sabía que estaba embargado y que era un conductor de mierda lleno de fotomultas. Entonces, o porque les estoy transmitiendo situaciones de la vida real. Cuando alguien esté por cobrar la negociación, ¿sí? Con la aseguradora, verifiquen quién va a recibir el dinero porque se pueden llevar una desagradable sorpresa. Y para los clientes, normalmente uno siempre les roba y ellos son unos angelitos. Ojo con eso. Lección número 3 del accidente de tránsito. Actos urgentes del abogado. Los abogados tenemos funciones en el ejercicio de nuestra profesión y que son a discreción de cómo observamos las estrategias cada vez que tomamos un caso. Sin embargo, cuando yo hago referencia a actos urgentes, hago referencia a lo que nos dice el código. ¿Qué nos dice el Código de Procedimiento Penal? Artículo 205. ¿Qué son actos urgentes? Son actuaciones donde el servidor público da reporte a la fiscalía en un formato y realiza actividades que hayan lugar en la actividad, que hayan lugar como policía judicial. Actos urgentes, llegar al sitio, cadena de custodia, entrevistar personas, recopilar elementos materiales probatorios. Son actos que debo hacer inmediato para asegurar una buena trazabilidad de las evidencias y encontrar responsables. Esos son los conceptos de actos urgentes de acuerdo al artículo 205 del Código de Procedimiento Penal. Pero el abogado, yo hablando aquí con símiles, con analogías, también tiene que hacer actos urgentes. ¿Cuáles son los actos urgentes que debe hacer el apoderado? Tómenle nota porque las diapositivas se las paso la próxima semana. Aviso del siniestro. Un acto urgente del abogado es avisar el siniestro a la aseguradora. El artículo 1075 del Código de Comercio establece que una vez conocido la ocurrencia del siniestro, este debe ser puesto en conocimiento de la compañía aseguradora. Entonces, mi cliente debe avisar a la aseguradora apenas que llegue a su oficina que ocurrió un siniestro, un accidente de tránsito en particular. Otro acto urgente, presentar denuncia a la fiscalía. A veces se nos olvidan las denuncias, doctores. O a veces nos confiamos porque el caso tiene noticia criminal que puso el policía, pero cuando es querellable, la denuncia tiene que colocarla, es directamente el afectado. ¿Sí? Entonces, acto urgente, avisar a la aseguradora que ocurrió un siniestro, no cobrar, avisar. ¿Sí? Colocar denuncia en la fiscalía, sencilla, sin mayor pretensión. ¿Cómo así? Ocurrió un accidente de tránsito el día tal, los vehículos involucrados fueron tales y quien tuvo la responsabilidad fue el señor Kenner, fue el responsable del accidente. Y de acuerdo a las investigaciones, esto. Y no inventen más. Y no inventen más. Profe, pero es que no tengo más pruebas. De malas. Existe algo que se llama ampliación de denuncia. Denuncie rápido para que interrumpa caducidad. A veces se enreda en la oficina, a veces se le presentan otros problemas y queda usted con cabos sueltos. Otro acto urgente, ya le doy el uso de la palabra al doctor Alfonso. Poder y contrato.
hay muchos abogados. Hay demasiados, como digo yo en la oficina, goleros dando vuelta en los casos para quitárselos. Pero el error de firmar por y contrato corriendo es no haber visto siquiera si hay con qué responder. Entonces yo veo abogados que salen corriendo y se llevan a las personas para la notaría, firman por el contrato y después se dan cuenta que no hay a quien cobrarle y quedan ellos amarrados. Primero evacué lo que les dije en su orden. Actos urgentes, cotizaciones. Cotice con tiempo los daños que va a cobrar. Cotice con tiempo, porque a veces hay piezas que no aparecen, hay piezas que no se encuentran, es mejor adelantar todo esto. Asegurar las facturas de los gastos, actos súper urgentes, los testigos, ir buscando testigos. Ojo, no inventar testigos, buscar testigos en el lugar de los hechos. Es que aquí estaba el señor que vende bonas y se fue, él viene ahorita. Quédese ahí esperando, entrevístelo y pregúntele si vio y si que puede colaborar con alguna declaración, ¿sí? Actos urgentes, pruebas básicas, fotografías, videos. Reclamar es un acto urgente. Hay que interrumpir la prescripción de la póliza. Pero esta reclamación no la tengo que hacer el mismo día que me cae el caso. La puedo hacer al 1, al 2, al tercer mes. Doctor Alfonso, tiene el uso de la palabra. Buenas tardes, doctor, a todos los Buenas compañeros. tardes. Voy directo a una duda. Si bien es cierto, cuando ocurre un siniestro tenemos hasta 6 meses a partir de ocurrido los hechos de la ampliación de la querella, ¿cierto? Cuando Sí. usted manifiesta que hay que interponer denuncia en fiscalía, ¿es solamente cuando hay un lesionado o también cuando hay un fallecido, teniendo en cuenta que cuando hay un fallecido ya, pues Cuando hay un normalmente fallecido, es un delito de carácter oficioso, no requiere denuncia. Cuando hay eh, lesionado, es querellable, un delito culposo que requiere la reafirmación y ratificación del afectado so pena de caducidad, aunque el policía la haya radicado. solamente se amplia la querella entonces cuando hay lesionado. Y también se amplía en temas de homicidio. ¿Por qué es importante colocar denuncia en homicidio? Por una sencilla razón. Aunque no aplica la caducidad porque es un delito oficioso, usted tiene que ser reconocido como víctima y solo será reconocido cuando usted denuncia y ostenta la calidad de víctima indirecta. Y el segundo punto importante, doctor, es que en su denuncia del homicidio usted puede apoyar a la investigación. Aquí no estamos hablando de un apuñalamiento, de una discusión y heridas con arma de fuego. Aquí estamos hablando de un accidente de tránsito. Si nuestro cliente denuncia el homicidio, si nos ponemos a esperar si la fiscalía encuentra o no en la investigación, nuestro cliente puede aportar videos, puede aportar testimonios, puede aportar documentos. Conclusión, tanto en homicidio como en lesiones culposas se coloca la denuncia, se coloca la querella. No Gracias, nos doctor. quedamos con los brazos cruzados. Entonces, respecto a la notificación o, perdón, el aviso del siniestro. El artículo 1075, como le dije ahorita, cada vez que ocurre un accidente de tránsito y sabemos que hay aseguradora, debemos de avisar a la aseguradora la existencia del mismo. Eso lo dice el Código de Comercio. Muchas veces las aseguradoras se han agarrado de este artículo para no pagar, porque cuando la persona no avisa la ocurrencia del siniestro, sobre todo si es el dueño de la póliza, dice que se omitió este requisito de procedibilidad y por ende no va a dar trámite al pago. Entonces, yo que sugiero, si son víctimas, avisen a la aseguradora. Sencilla, no es cobrar, avisar en el vehículo de placas ABC 123, ocurrió un accidente de tránsito el día tal, yo soy lesionado, aquí está el IPAD, aquí está mi historia clínica. Simplemente le estoy avisando la ocurrencia del siniestro, señores Seguro Bolívar, por ejemplo. Los poderes, doctores, los poderes. Los poderes tienen que tener la capacidad, la instrucción de recibir, pero ojo, siempre de una manera muy puntual. Tiene el derecho de recibir o de cobrar indemnización el 30% de los honorarios a su cuenta bancaria. Siempre dejen claro eso. Son poquitas las aseguradoras, creo que solo Sura la que molesta para pagarle al abogado. Sin embargo, Sura sí le paga al abogado cuando yo presiono y llego al punto de que el acuerdo conciliatorio se pacte de tal manera.
A muchas aseguradoras no les gusta pagarle al abogado porque lamentablemente, doctores, muchos colegas hicieron festines con indemnizaciones y se robaban la plata. Entonces la aseguradora termina metida en líos penales por un problema que ya había solucionado. ¿Qué optaron como política? Que el cliente dé poder para poder recibir dinero. Sé que muchos se van a oponer al comentario que voy a decir, pero lo voy a decir porque tengo la experiencia y mi correo está lleno de resultados de esa situación. Doctores, sé que la ley establece que los poderes, si son entregados directamente por la persona por correo electrónico, no necesitan ser autenticados. En accidentes de tránsito, yo, su profesor, les aconsejo y les digo que todos los poderes sean autenticados en notaría, con presentación personal y ojalá con registro biométrico, ese que le toman la huella con digital con el lector y le toman fotografía con registro biométrico. Las aseguradoras aman los contratos y aman los poderes que están con notaría de por medio. Les da mayor tranquilidad para pagar su porcentaje cuando ustedes lo requieran. El contrato, si bien ya sabemos que el contrato de acuerdo al Código Civil es un acto por el cual una persona se obliga con otra para dar, hacer o no hacer, el contrato también debe estar autenticado en notaría. Las aseguradoras valoran muchísimo eso. Porque hablamos de cotizaciones. Oh, muchachos, que en accidente de tránsito nos confundimos mucho. Probatoriamente, la cotización es sinónimo de factura. Repito, probatoriamente, la cotización es sinónimo de factura. Si yo voy a cobrar, ejemplo, me dañaron el vidrio de mi camioneta, vale 700.000 pesos, el de una puerta, de la puerta delantera izquierda, y yo voy a cobrar a la aseguradora en accidente de tránsito ese daño. Si lo compro, me gasté 700.000, tengo la factura para cobrarlo. Si no tengo la plata y no lo he comprado, tengo la cotización del vidrio dañado que certifica que eso es lo que vale. Conclusión, en accidentes de tránsito, factura y cotización son sinónimos. La factura se arroja cuando ya se hace el gasto. Ya se pagó con las formalidades que establece la DIAN. Y la cotización es cuando me dan una proyección de lo que me voy a gastar de X producto o servicio y tiene el mismo valor a nivel probatorio, ¿sí? Y a nivel de reclamación. Los testigos. Doctores, en accidentes de tránsito hay dos situaciones. Los testigos yo los manejo mucho a través de declaraciones extrajuicio cuando estoy requiriendo a las compañías aseguradoras. Como el tema y el cobro ante las compañías aseguradoras no es en juicio ni en audiencia, sino por escrito, entonces los testigos los pongo a que describan las situaciones en declaraciones extrajuicios notariadas. Y al final siempre les digo que coloquen la siguiente frase. Y estoy dispuesto de hacerlo ante estrados judiciales de ser necesario. Tomen nota. Y estoy dispuesto a hacerlo ante estrados judiciales de ser necesario. De esta forma, la aseguradora tiene un mensaje, tienen testigos y están dispuestos a testificar. Pruebas. Cuando hablamos de pruebas, nos referimos directamente al Código General del Proceso. Doctor Carlos Contreras tiene el uso de la palabra. Muchachos, nunca se la voy a negar, pero se perjudican ustedes en la clase y se los he dicho muchísimas veces en grabación. Carlos tiene el uso de la palabra. Profe y compañero, buenas tardes. Una pregunta, profe, el tema de las pruebas. Por ejemplo, cuando los videos son de un establecimiento comercial y a veces niegan pues, el acceso a esa prueba, ¿cuál sería el camino como correcto para adquirir ese medio de prueba? Bueno, esta pregunta es clásica, siempre me la hacen en esta clase. Una tutela. ¿Qué? El profesor Francisco está harto de marihuana. ¿Cómo así que una tutela contra el cachaco de la tienda? Ok, si me permiten, les explico.
La fiscalía tiene el deber de investigar, de indagar y de recopilar elementos materiales probatorios y de acatar actos urgentes a través de policía judicial. Harold, por favor, déjame terminar la explicación. Entonces, la fiscalía tiene la obligación de recopilar una prueba que la víctima está exigiendo y que está señalando. Pero yo lo puedo hacer por derecho de petición. ¿Me sigue el doctor? Sí, señor. Pero como derecho de víctimas. Anoten, artículo 11, ley 906 del 2004, literal C y literal D, derecho a presentar pruebas y solicitar pruebas. Entonces, mientras yo radico el derecho de petición y me contesta si le da la gana el fiscal o el asistente, no pasan 15 días, pasan 20. Trasladan a la fiscalía y pasan 45 días y cuando voy a ver, el cachaco de la tienda borró los videos o se perdieron. ¿Qué está en peligro ahí, muchachos? ¿Qué creen que está en peligro? Un medio de prueba. Y un medio de prueba que va a permitir hacer justicia. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la técnica, doctor? Derecho de petición a fiscalía solicitando que se dé de manera inmediata orden a policía judicial para que incauten ese video, lo recopilen como evidencia. Pero como sé que va a demorar 15, 20, 30 días y está en riesgo, yo voy a presentar seguidamente al día siguiente o ahí mismo, después de haber radicado en fiscalía, una tutela. ¿Una tutela para qué? ¿Y bajo qué concepto? Tutela sobre debido proceso, tutela para que me ampare el debido proceso y el acceso a administración de justicia. Estos son unos conceptos, doctores, que el doctor Oscar Benjura, mi gran amigo, nuestro juez, se podría explayar de manera espectacular desarrollándolos, pero yo se los voy a resolver rápidamente. La administración de justicia es un derecho fundamental, ¿sí o no? Sí, ¿O no? sí. ¿Qué es administrar justicia? Permitir a las personas ejercer sus derechos como víctimas o defenderse de los ataques de la Y garantizarlos, sus derechos, protegerlos. Quiero que me sigan pasito a la idea, no se apresuren. Entonces, yo voy a exigir que se garantice el acceso a la administración de justicia. ¿Cómo? Al fiscal para que lo haga cumplir por una orden judicial. Le voy a decir, señor juez, mira juez, yo sé que el paso es una petición o solicitárselo al tendero de la tienda, valga la redundancia. Pero tú y yo sabemos que él no lo va a entregar. De hecho, ya lo hice y se negó. Lo digo bajo gravedad de juramento. Y mientras lleva el trámite en fiscalía, el derecho de petición por gestión documental, eso demora 30 a 40 días, está en riesgo una prueba importantísima que puede determinar la responsabilidad de un hecho delictivo. Entonces, a través de una tutela que invoca el debido proceso y el acceso a administración de justicia, su señoría, juez de conocimiento constitucional, solicito que de manera a través de la figura de la acción de tutela y con medida provisional, se ordene inmediatamente que Policía Judicial vaya y tome esa prueba fílmica y la garantice para que mi derecho al acceso a la administración de justicia, al debido proceso como víctima, sea garantizado. Doctor, esta tutela la hacemos en clase, no te preocupes, ¿oíste? Pero es muy bonita porque está diciendo, juez, ayúdame, que este desgraciado va a borrar el video y no voy a encontrar justicia de un delito que me pasó. ¿La pillaste, doctor? Sí, señor, gracias, muy amable, doctor. Carlito, es una minuta. Relájate. Lo que quiero que aprendan es el concepto que hay detrás. Entonces, miren cómo yo jalo un concepto, un derecho fundamental para obtener el video de una tienda, de un billar, de un almacén. Acceso a la administración de justicia y derecho a la defensa.
hay que construir el carretazo. Sí, ¿es carretazo? Es mentira. No. El concepto de administración de justicia es garantizar los derechos de las personas. Pero como el fiscal va a demorar y ese video está en peligro, esa evidencia, entonces yo agoto competición con fiscal, pero también le pido, por favor, al juez que dicte una medida provisional para que ordene inmediatamente a Policía Judicial obtener esa evidencia. Un poco antitécnico, doctor, pero se hace en la vida real y ahí está la minuta. Ahora sí, mi doctor, creo que Alfredo, no sé, Alfonso, alguien levantó la mano, tiene el uso de la palabra. Rápidamente, muchachos, por favor. Un colega había levantado la mano, le dije que esperara que explicara, se fue, se quedó. Sí, profe, yo. Cuéntame, Eh, doctor. una preguntita, profe. Usted hablaba del tema de las pruebas, en este caso, la factura casi que sinónimo con las cotizaciones, a lo que Sí, nos total. referimos con el tema del daño emergente. Pero tengo una preguntita. La jurisprudencia ha indicado que el tema de daño emergente, que sabemos que forma parte del perjuicio patrimonial, bueno, el pasado o el futuro o el consolidado, en este caso, referente a temas de transportes. Muchas veces pues los clientes dicen, no, no tengo facturación de los taxis que Doctor, tomé. no lo cobro. ¿No lo cobra? ¿Y por qué? A ver, a ver. Me explicó a Voy a fondo. poner, te voy a poner un ejemplo, Harold. Eso para mí es Sí, súper señor. indiferente. Eh, un cliente le amputaron la pierna, se llama Wilson. Le conseguí como 200 y pico millones por la pierna, por media pierna. Y entonces Kelly que iba a la clínica, durante 2 meses iba en taxi cada 3 días. Y yo le dije, ¿cuánto te cobra el taxi? Me cobra 30.000 pesos. Ok, cálmate, pero no te me aceleres. 30.000 de ida, 30.000 de venida, son 60.000 cada 3 días. A la semana vas 2 veces, son 120. Al mes por 4 son 400, son 500. Y duraste 3 meses, son 1.500.000 en taxi. Sí, claro, porque a mí me tienen que... Cálmate, tranquilo. Tienes las facturas de los taxis, los taxis no dan factura, pero yo te puedo traducir. Cálmate, cálmate. 1.500.000, ok, yo te los pago de mi plata. ¿Cómo va a ser? Yo te los pago porque yo soy millonario. ¿Usted se está burlando de mí? No, mentiras. Pero yo te los pago. Anote y hacemos un contrato. Yo te pago de mis honorarios 1.500.000. Doctor Harold, vida real. Esto no está en los libros de Leyer. Sí, 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 escucho. ¿Dónde putas vas a conseguir recibos de un taxi? Te vas a tirar una reclamación de 215 millones que me gané porque le amputaron la pierna por estar huevoneando por unos taxis, hermano. Entonces, los abogados tenemos ese problema. Hay que facturar la aspirina. Es que yo bajé y entonces me cobraron 15.000 el examen. Hermano, deje de pendejear con eso. Hay un daño que es una pierna amputada que vale 215 millones y usted está jodiendo por unos taxis. Si nos vamos a lo estrictamente formal, doctor, tenemos que cobrar hasta el último centavo, porque en la teoría del daño que nos dicta Oscar y que nos dictan los doctrinantes, se debe devolver el mínimo afectación, la mínima afectación causada. Y usted está perdiendo tiempo en un proceso que tiene todo a favor, que le están dando 215 millones por una pierna por cobrar unos benditos 8 taxis. Entonces, vuelvo y lo digo, es sarcasmo, es sarcasmo. Como yo soy millonario, yo pago los putos 1.500.000 y cobren los malditos 215 millones y se acabó. Doctor, en ese caso me gané 60 millones de pesos. Me vale huevo regalar 1.500.000, pero los cobré. Señor, toda la razón, Moraleja, profe. moraleja, mi doctor, no está mal lo que estás diciendo. No te hace mal abogado. Al contrario, te hace un tipo justo. Pero los tipos justos llevan 8 y 10 años demandando en civil. Ese es el mensaje que quiero darles. No se apeguen por 2 pesos.
Si ustedes se van a ganar 60 y le tienen que pagar los taxis, yo se los pago, yo soy millonario. ¿Cuál es el problema? Entonces, cobré mis honorarios y todo el mundo se fue para su casa y fui el bobo que regaló 1,5 millones y no me quedé peleando 1,5 millones en una demanda en un tribunal por 8 años más. ¿Entendieron el mensaje, muchachos? Aquí hay que dejar de ser cuadriculados. El cuadriculado demora años cobrando accidentes de tránsito. Y esto no me hace un bandido, no me hace una rata, me hace práctico. Y si tengo que sacrificar 1,5 millones, yo los doy porque soy millonario. ¿Está claro eso? Perfecto, doctor. Claro que sí. Clarísimo como el agua. Muchachos, ojo con eso. No se dejen meter ese veneno, porque lo que dice mi doctor no es estúpido, es la realidad. Hay que pagar cada afectación causada. Lo que él dice es verdad. El problema es que aterrizar eso en la realidad es ser intransigente y volver a una discusión más compleja de lo que ya está. Si ya tiene por ganarse un billete, pues se da un poquito y no pasa nada. Así de sencillo. Doctor Diego, doctores, voy a mostrarles algo interesante. ¿Están viendo la pantalla, muchachos? Sí, señor. ¿Qué dice aquí? Quiero que alguien me diga, por favor, qué dice ahí en la pantalla. Pruebas. No, abajito dice que 29D, 29D, 97. sigan haciendo preguntas, ¿oyeron? Tienen el uso de la palabra. Cuando hablamos de pruebas, la definición clásica que tenemos en el colegio, mentiras, en la universidad, la prueba es el vehículo idóneo que lleva al convencimiento del juez de la realidad y de las pretensiones solicitadas. Desde la perspectiva casi que poética del gran Carneluti, del gran Chiovenda, de David Sechandía, entonces prueba no es más, ojo, que el medio que busca demostrar la existencia o la inexistencia de unos hechos que están en discusión. Cuando nosotros hablamos procesalmente como abogados, cuando hablamos de pruebas nos referimos exclusivamente al Código General del Proceso, en especial en el artículo 165. Nosotros tenemos un compendio de pruebas para presentar de carácter documental, de carácter testimonial, de carácter pericial, ¿sí? Pero normalmente siempre vamos a apuntar cuando llevamos un accidente de tránsito a reclamar con unas pruebas muy puntuales que les voy a enseñar cuáles son. Cada vez que yo voy a reclamar, voy a partir de estas visiones. Reclamar porque las víctimas tienen derecho, entonces me voy a penal. Reclamar para que me paguen en conciliación o en demanda civil o incluso en responsabilidad del Estado porque la teoría del daño dice que quien causa el daño debe responder por él. Y por último, la compañía aseguradora que esté implicada en el proceso como cobertura de los daños causados por el su amparado va a abarcar estos dos aspectos del derecho de víctimas y de la teoría del daño. El mejor caso de accidente de tránsito es el caso que tiene una aseguradora que lo ampara tranquilamente por grandes montos como topes. Es decir, un caso donde la póliza sea de 400 millones en adelante es un caso donde yo lo último que voy a pensar es en demanda. Ahora bien, caso real número 1. Vamos a mostrar unos casitos, voy a hacer unos comentarios y vamos avanzando. Caso real número 1. Ahora bien, lección número 2.
Lección número 4. Vamos a hablar un poco de las famosas pruebas. ¿Qué pasa con las pruebas, muchachos? A ver. Las pruebas que normalmente se utilizan en accidentes de tránsito, la regla general, tomen fotos, son las siguientes. Fotografías, videos, testimonios, facturas, IPAD e historia clínica. Ojo, tomen foto. Las pruebas clásicas para un accidente de tránsito son fotos, videos, testimonios, facturas, IPAD e historias clínicas. Con estas pruebas usted puede irse hasta demanda, incluso hasta demanda. Yo las uso para cobrar rápido el caso en fiscalía o ante la aseguradora. Ni siquiera meto peritos. Con estas pruebas yo cobro. Incluso si la persona no está calificada por medicina legal, con la historia clínica yo puedo montar unos estimados que después les enseñaré más adelante. Las fotografías son pruebas de carácter documental. Artículo 165, Código General del Proceso. Las fotografías hacen parte de las pruebas documentales según lo describe el artículo 243. Doctores, en accidentes de tránsito hay un error que comete la mayoría. Cuando toma fotografías de la dinámica del accidente, lo hace muy cerca. Hay dos tipos de fotografías. Las fotografías panorámicas son las que sirven para demostrar responsabilidad del accidente, porque de alguna manera nos muestran la posición de los vehículos finales luego del choque o del impacto. Y luego están las fotografías de primer plano, diferente de las panorámicas, donde muestran los daños en la carrocería directamente o los daños en la estructura. Para demostrar responsabilidad, yo sugiero que siempre se presenten pruebas panorámicas, pruebas desde lejos, pruebas de a 4, 5, 6, 10 metros de los vehículos. Este tipo de pruebas narran mejor la dinámica del accidente. Otra recomendación, cada vez que yo aporto una fotografía, tengo que aportar el medio con el cual se recolectó. iPhone 17 Pro Max, de referencia tal email que reposa en la galería, tomada el día tal y que está a disposición del despacho en caso de que quieran verificar su veracidad. Ejemplo. Y que en la fotografía les ruego que se observen la parte de la placa. ¿Cuántos Chevrolet Sail hay? ¿Cuántas Toyota Prado hay con la puerta hundida de lado en Colombia y en Latinoamérica? Las que ustedes quieran. ¿Cuántas Toyotas Prado hay con la puerta hundida con placas JGL 620? Una sola. Conclusión, la fotografía cuando trabajamos accidentes de tránsito tienen que tener ahí inmersa la placa del automotor, porque así vamos a individualizar el hecho dañoso y los vehículos implicados. Las fotografías que no tienen la placa de los vehículos referenciadas ahí en la imagen son fáciles de desvirtuar. Para los videos aplica lo mismo, videos generales, panorámicos y videos de primer plano. Los videos de primer plano sirven para documentar los daños, pero en accidentes de tránsito los daños se documentan con peritacos de evaluadores, con facturas y con estos, digámoslo así, informes técnicos cuando los revisa el especialista. No necesito videos, sin embargo, para mayor ilustración lo puedo tener, pero no es prioridad. Los testimonios. El testimonio es un medio de prueba también, de acuerdo al Código General del Proceso. ¿Sí? Estos testimonios normalmente se llaman a juicio, pero como estamos trabajando en penal y en seguros, que son los que cobran más rápido, yo voy a solicitar, si es con aseguradora, que por favor me entreguen unas declaraciones extrajuicio. Con esos documentos yo los anexo a mi reclamación. ¿Qué va a decir la declaración extrajuicio?
que ellos estuvieron en el lugar de los hechos. 2, que vieron que la responsabilidad era de tal persona, de tal vehículo. 3, que están dispuestos a declarar en juicio si son requeridos. Esos son sagrados que escriban en la declaración extrajuicio. Que estuvieron y presenciaron el hecho, indicando día y lugar. Que vieron quién era el responsable y digan enseguida en el testimonio el responsable. Y 3, que estén dispuestos a declarar. Eso las aseguradoras lo valoran mucho cuando usted está reclamando. Medios de prueba, facturas. Las facturas también entran como pruebas documentales. El mismo artículo 243 nos habla, cuando desarrolla el tema de documentos, que las facturas hacen parte de estos medios de prueba. Tanto las facturas como las cotizaciones. El IPAT es un medio de prueba de carácter documental. También lo voy a utilizar en la reclamación frente a la compañía aseguradora. ¿Sí? El IPAT, más adelante en las próximas clases lo voy a desarrollar. Es un documento diabólico cuando quiero darle esta connotación y crear un montón de situaciones que despisten a todo el mundo. O puede ser un documento muy bonito que me describa las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que me individualice los participantes en el accidente de tránsito y unas posibles hipótesis de las cuales se desarrollarán investigaciones. El IPAT es un excelente documento y medio de prueba en manos, sí, en manos de el abogado experto. En manos del abogado inexperto puede ser un arma de doble filo, porque recuerden que el IPAT también puede contener errores del policía. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Primero estudia a nivel general el accidente de tránsito, cree su teoría del caso, tenga pruebas que acompañen su teoría del caso y luego concilie eso con el IPAT. Eso se lo voy a enseñar con la inteligencia artificial y se hace en menos de 3 minutos. No se desesperen. Siempre hablábamos que el IPAT antes, en la época anterior, que se hablaba de la prueba reina, ¿sí? Y entonces decíamos que si el IPAT estaba a favor, el caso estaba ganado. Ese concepto ya se ha ido devaluando, ya ese concepto ya está bastante cuestionado y el IPAT ya no genera tanto impacto cuando lo utilizamos como medio de prueba. Sin embargo, muchas aseguradoras lo tienen como un criterio para determinar que el caso es relativamente viable para negociar o en temas de demandas, muchos jueces le dan un valor bastante importante al IPAT. Pero el IPAT para los otros, los conocedores de derecho de tránsito e investigadores de accidentes, es simplemente un formulario que tiene unas descripciones básicas. Para nosotros, los investigadores de accidentes, el IPAT no es la última palabra. Sin embargo, si está a favor, aprenda a usarlo como una gran prueba porque todavía pesa, a pesar de que, insisto, en el fondo no merece tanta relevancia probatoria. La historia clínica también es un medio de prueba que utilizamos mucho en accidentes de tránsito cuando vamos a narrar el daño causado. El daño causado. La historia clínica me va a narrar algo que a mí me gusta sostener mucho en mis reclamaciones. El drama, el show, el teatro. Y es que el señor Andrés entró fracturado con gran dolor y fractura expuesta, como lo dice la historia clínica que anexo en la página 17. Se atiende paciente con fractura expuesta, a la cual se le hace lavado quirúrgico y cojo y arranco y copio ese pedacito y lo coloco ahí en los hechos al lado y una foto del hueso que le rompió el jean, que se le salió del impacto y la sangre y las enfermeras detrás de él. La historia clínica sirve para apoyar una narrativa trágica. Ojo que en nuestras reclamaciones como víctimas hay que nuevamente victimizarlas para mandar un mensaje de empatía frente al que esté recibiendo el caso, que esté revisando el caso. No es lo mismo decir el señor José Luis se fracturó la pierna y tuvo una calificación del 30% de disminución de capacidad laboral producto de esa situación. ¿Qué decir? El señor José Luis
era una persona activa, era deportista, como consta en la suscripción de Bodytech, pero sin embargo también participaba en la comparsa de carnaval, anexó fotografías. Y luego de este aparatoso accidente, donde de acuerdo a la historia clínica se presentó con gran dolor que le tocó anestesiarlo en esta parte en especial y muestro las fracturas de la sangre, de los huesos partidos, del jean bañado en sangre y la historia clínica en la página 17, en el numeral tercero, describe como una herida muy grave que le costó 20 litros de sangre, bla, bla, bla. Y luego fue determinado con disminución de capacidad laboral por el 30%. Ya es diferente. Al final lo que cuenta para la cuantificación es el porcentaje de disminución de capacidad laboral. Sin embargo, cuando yo construyo las reclamaciones, las denuncias y las demandas, no está de más hacer estos comentarios teatrales que si bien técnicamente son innecesarios, porque a mí lo que me interesa realmente al final es la disminución de la capacidad laboral como criterio para cuantificar, le da ese sazón, le da esa sensación de tragedia al hecho ocurrido y por ende da mayor impacto cuando yo exijo cifras producto de esa tragedia que pasó. Ese es un estilo de litigar que ustedes no están obligados a tomarlo, pero del cual yo les hago con mucho cariño referencia, porque como pueden ver, mi correo está lleno de casos ganados utilizando estas técnicas. El famoso IPAR, Informe Policivo de Accidente de Tránsito. Doctores, la clase es hasta las 4 de la tarde y como sé que muchos se mueren, se desviven e incluso así me lo demostraron durante la capacitación por hacer preguntas, voy a suspender mi intervención como catedrático hasta esta página y les voy a dar el uso de la palabra para que se desahoguen.